reunión. Uno es el doctor Juan Solá, que es un experto reconocido internacionalmente en hepatitis autoinmune y fundamentalmente en conejitis biliar primaria, pionero en muchas áreas de autoinmunidad patológica. Y el otro es el otro amigo, el doctor González Valerga, como decíamos, son profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y Esteban, más allá de que trabajó en todas las áreas de la hepatología, su tema más fuerte probablemente sea, lo es, no es que probablemente lo sea, la enfermedad hepática grasa, que es el tema que él va a desarrollar. Así que, en primer lugar, en los primeros 40 minutos, le pedimos al doctor Solá que pase acá, que evaluemos su conocimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias, Jorge, por la presentación y por confiarme el tema. Bien, en esta tabla, aunque yo voy a desarrollar solamente CVP y hepatitis autoinmune, estas son las 4 enfermedades consideradas actualmente que tienen una estirpe autoinmune en su patogénesis, que son la CVP o colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, la hepatitis autoinmune y la enfermedad relacionada con IgG4, que, como ustedes saben, esta pueden afectar todo el organismo, pero cuando afecta a nivel de la vía biliar y del páncreas puede también tener una injerencia a nivel hepático. Como ven, las tres, estas tienen una patente colestásica caracterizada por incremento de la fosfatasa alcalina y la gamma GT, mientras que la hepatitis autoinmune se expresa desde el punto de vista bioquímico con aumento de las enzimas marcadoras de hepatitis. Todas ellas se asocian con enfermedades autoinmunes. Esto es importante para los que van a hacer medicina interna, puesto que ustedes pueden tener también el principio o identificar la enfermedad hepática a partir de alguna enfermedad inmunológica, una colagenopatía, por ejemplo, que eso nos puede dar la señal de que puede haber un compromiso hepático asociado o un compromiso hepático por esas enfermedades. Es importante identificar fundamentalmente estas enfermedades, puesto que tienen una buena respuesta terapéutica, especialmente la hepatitis autoinmune y la enfermedad relacionada por IgG4, por la inmunosupresión, mientras que en la CVP o colangitis biliar primaria, como veremos, la inmunosupresión no tiene mucho impacto. Con respecto a la hepatitis autoinmune, esta es una inflamación crónica mediada inmunológicamente del hígado de etiología aún desconocida, que se caracteriza por una pérdida de la tolerancia hacia el propio tejido hepático, es decir, hacia el hepatocito, es causal de cirrosis y falla hepática. La hepatitis autoinmune debe ser considerada, esto es importante, en diagnóstico diferencial de cualquier tipo de enfermedad hepática, ya sea esta aguda o crónica. Puede simular cualquier enfermedad. ¿Y por qué es importante identificarla? Puesto que el tratamiento modifica radicalmente el curso natural de la enfermedad. Como ven acá, la enfermedad tiene un amplio espectro del punto de presentación clínica. No obstante, las formas más frecuentemente en las cuales se presenta es una enfermedad de tipo asintomática, es decir, ustedes encuentran un laboratorio bioquímico con aumento de las enzimas hepáticas nada más, y ahí es obligatorio ir a buscarla. También la enfermedad puede presentarse a verse como una hepatitis leve, como una hepatitis aguda, simulando una hepatitis de tipo viral. Estas son las formas, digamos, más frecuentes de presentación, junto con la cirrosis, que pueden presentarse incluso ya con estadio de compensación hepática. Menos frecuente es la falla hepática aguda, es un causal de indicación de trasplante hepático, y es muy importante el punto ahí está marcándolo, que puede estar asociado, puede estar disparada por algunas drogas. Y esto es importante porque en este momento se está utilizando mucho
las estatinas y los fibratos, y a veces estas sustancias pueden llegar a desencadenar una enfermedad hepática de tipo autoinmune. Esto es lo que yo les comentaba, que muchas veces ustedes pueden identificar la enfermedad o el compromiso hepático a partir de una enfermedad de base inmunológica sistémica, por ejemplo una colagenopatía. Y acá hay enfermedades, o endocrinológicas, y acá hay enfermedades que habitualmente se asocian con la hepatitis autoinmune, como son la tiroidopatía, el Sjögren, la artropatía, el ES. A veces el ES es un gran desafío porque puede llegar a simular bastante a una hepatitis autoinmune, y a veces la hepatitis autoinmune puede simular un lupus. Entonces es a veces el diagnóstico diferencial bastante complejo y tenemos que terminar habitualmente con una biopsia hepática. Como toda enfermedad, que ustedes ya de esto lo deben de saber, que tiene un marcador específico, por ejemplo, como una enfermedad de tipo viral, en el cual usted tiene un marcador específico que indica que es esa enfermedad. Las enfermedades inmunológicas o las colagenopatía, habitualmente uno tiene que utilizar criterios, tiene que sumar criterios, tiene que armar el diagnóstico como un rompecabezas. Ahí tienen las características más importantes de la enfermedad, están expresadas en esta diapositiva, donde el incremento de la inmunoglobulina IgG es una de las características de la enfermedad, la asociación con autoanticuerpos, especialmente con el antimúsculo liso y el FAM. Ustedes, para establecer el diagnóstico, deben de excluir otras enfermedades hepáticas. El diagnóstico de hepatitis autoinmune es un diagnóstico de exclusión, y la biopsia hepática, como acá lo marco, es un hecho muy relevante para poder establecer el diagnóstico. Después nos vamos a detener más en la biopsia hepática porque es un elemento muy importante. Y ahí, si el paciente suma determinado puntaje, es el diagnóstico definitivo o es el diagnóstico probable. La hepatitis autoinmune es fundamental para hacer el diagnóstico de la enfermedad, por lo cual nosotros debemos de contar con este elemento como para elaborar no solamente el diagnóstico, sino ver el curso que va a tener en el tiempo la enfermedad. Entonces, no solamente va a definir el diagnóstico y pronóstico, porque podemos encontrarnos con una enfermedad ya avanzada, sino que además puede haber asociaciones con otras enfermedades también de tipo inmunológica, como el ACE de peso, se conoce como síndrome de sobreexposición. Puede excluir otras causas de enfermedad hepática. A veces estos pacientes tienen también, por ejemplo, como acá se muestra, el NASH, que puede estar inducido incluso por los corticoides, que puede hasta modificar el curso natural de la enfermedad. Aquí también nos permite evaluar la respuesta, y otro hecho importante es si podemos suspender el tratamiento o no, como veremos. Entonces, la biopsia hepática tiene dos momentos clave en la evolución diagnóstica y evolutiva de la enfermedad, para establecer el diagnóstico, y eventualmente, si ustedes quieren suspender el tratamiento, debemos contar también con una biopsia hepática, y van a ver por qué. Bueno, acá está resumido lo que le acabo de decir. Esta es la característica de la hepatitis autoinmune desde el punto de vista histológico. Este es el espacio porta, donde ustedes pueden ver acá un infiltrado, que nosotros lo conocemos como de interfase, con infiltrado linfoclamocitario, que es un tipo de infiltrado peculiar que tiene la enfermedad, y con esto, bueno, se establece el diagnóstico de la misma. En un momento se ha puesto que existen, dependiendo de los tipos de autoanticuerpos, 3 tipos de hepatitis autoinmune. En un momento hasta 4 se habían propuesto. En realidad esto no tiene mucha utilidad clínica, puesto que todos van a ser tratados de la misma manera. Pero sí les diría que el anti-LKM, cuando está asociado, y esto se ve más en la población pediátrica, la enfermedad tiene un curso mucho más agresivo y más evolutivo. Este es el curso natural descrito inicialmente de la enfermedad. Vean que acá en el año 1956 son trabajos muy antiguos, son curvas de sobrevida muy antigua, libre de tratamiento, porque hoy hablar de la historia natural de la enfermedad prácticamente no es, porque todos los pacientes van a estar tratados, pero observen que
sin tratamiento, la enfermedad tiene una evolución muy mala. Y este es uno de los primeros estudios donde se muestra el impacto del tratamiento en la enfermedad. Acá pueden ver que, comparado con el placebo, esta línea en sólida es corticoides, prednisona, la línea verde prednisona y azatioprina. Ven que la respuesta de la prednisona con la azatioprina modifica totalmente el curso natural de la enfermedad, pero no la azatioprina sola. Es decir, que la azatioprina se utiliza fundamentalmente para dos instancias, y la más importante seguramente es para el ahorro de corticoides, que después vamos a ver un poco sobre ese aspecto. La azatioprina sola no logra la remisión de la enfermedad. Es decir, que la azatioprina va a estar en dos condiciones. Una, disminución de la necesidad de corticoides, y la otra sería para mantener la remisión si se logra con la corticoterapia y la azatioprina o la corticoterapia sólida. Hay 4 trabajos a partir de esta década viendo el impacto que tiene la inmunosupresión en la enfermedad. Los 4 dan lo mismo. La dosis utilizada de corticoides en este estudio es de aproximadamente 20 miligramos, y con ello han tenido un cambio en la historia natural de la enfermedad, como ustedes pueden ver aquí en la resolución desde el punto de vista bioquímico. Cuando uno decide el tratamiento de la hepatitis autoinmune, hay que tener en cuenta, porque ahora debería estar este tratamiento indicado a la carta. Eso significa las características que tiene el paciente y a las características que tiene la enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente que tiene cirrosis que uno que no tiene cirrosis. El otro punto, no es lo mismo tratar a un paciente con falla hepática aguda severa que aquel que se presenta con cholestasis, o aquel que se presenta asintomático, solamente con un leve incremento de las enzimas hepáticas. Y por otra parte, cuando uno va a indicar la inmunosupresión, también hay que tener en cuenta las características del paciente. No es lo mismo la población pediátrica que está tratando a adultos mayores. También las comorbilidades que pueden acompañar, como la diabetes o la osteoporosis, por ejemplo. Uno tiene que adaptar la inmunosupresión a esas características. El objetivo del tratamiento es, obviamente, una vez que ustedes han establecido el diagnóstico de la enfermedad, indicar la inmunosupresión, que como ya lo hemos dicho, lo que utilizamos son los corticoides. La inducción de la remisión, que lo vamos a obtener con la corticoterapia, deberíamos mantener esa remisión en el tiempo. Uno va bajando la dosis de corticoides hasta dejarla con la dosis de inmunosupresión útil para el paciente. Y el tercer objetivo, que a veces, la mayoría de las veces no lo logramos, es la suspensión de la inmunosupresión. Bueno, si nosotros logramos estos objetivos, especialmente el inducir la remisión y mantener la remisión, vamos a disminuir la morbilidad, la mortalidad y la necesidad del trasplante hepático. Insisto, es importante hacer el diagnóstico, puesto que la inmunosupresión, como ustedes lo ven, tiene un gran impacto en la enfermedad. Los criterios de remisión, porque estamos hablando justamente de ese aspecto, se basan en la actualidad en lo siguiente. En primer lugar, desde el punto de vista clínico, el paciente debemos conseguir que esté asintomático. El segundo punto es que tenga una normalidad bioquímica, es decir, que las enzimas hepáticas estén en la normalidad, que la gamma globulina esté en valores normales y que la bilirrubina también esté en valores normales. Y desde el punto de vista histológico, por eso era importante el concepto de la necesidad de tener la biopsia hepática para hablar de remisión, intentar ahí de conseguir la suspensión de la inmunosupresión. Debe ser o normal o con una mínima actividad inflamatoria, porque si uno suspende el tratamiento y el paciente está con actividad inflamatoria, en ese momento la recaída de la enfermedad es la regla.
¿Cuánto es el tiempo que uno se pone, como se proyecta? Eso tampoco está bien definido, pero aparentemente no debe ser menos de 2 o 3 años. A partir de los 2 o 3 años de mantener la remisión del paciente, uno puede proponer hacer la biopsia hepática y según como es la biopsia hepática, en ese punto, bueno, tratar de suspender la inmunosupresión. La mayoría de los pacientes responden a la inmunosupresión, por lo que le hemos comentado, pero quiero recalcar que 15 a 20% por efectos adversos de la inmunosupresión tenemos que suspenderla o tenemos que cambiar a otro tipo, que no son las drogas ideales para su uso, y recordar, por eso cuando hablábamos de las características de la enfermedad, no es lo mismo tratar un cirrótico que un no cirrótico. El cirrótico tiene mayores efectos adversos que los pacientes no cirróticos. Pero lo importante es que el paciente va a cambiar su historia natural con la inmunosupresión, pero también recordar que hay un 10% aproximadamente que no responde bien al tratamiento y de inmunosupresión, y finalmente estos pacientes van a la falla hepática, lo habitual, y terminan en un trasplante hepático. Aparecieron en los últimos años algunos datos con respecto al tratamiento que son interesantes. Observen acá que a partir de estos estudios que les muestro, después va a haber una regla que uno debería tener como objetivos. Vean acá que en este estudio, cuando los pacientes logran una normalización rápida de las enzimas hepáticas, es decir, de la ALT y de la AST, van a alcanzar una remisión mucho más pronta y más duradera que los pacientes que no lo logran. Es decir, que los pacientes que bajan rápidamente las enzimas hepáticas con la inmunosupresión, la cosa le va mejor. Aquí lo mismo, en otra línea, si bajan más del 80% de las enzimas hepáticas, inicialmente también estos pacientes van a tener una mejor respuesta. Es decir, que ya ustedes saben de la manera que se va a comportar en los primeros tiempos de la inmunosupresión, cómo le va a ir al paciente posteriormente. Y este es un estudio muy importante porque a partir de aquí van a ver que aparecen algunos objetivos que uno debería lograr con el tratamiento. Aquí lo que se está tratando de proponer es que los pacientes, cuando tienen una respuesta rápida, van a tener un mejor pronóstico. Como pueden ver acá, los no respondedores, ya la 4ª semana de tratamiento, deberán ser los respondedores van a ser aquellos que logran un mayor 50% de disminución de las enzimas hepáticas inicialmente. Lo mismo ocurre a los 6 meses de tratamiento. A los 6 meses, aquellos que lograron una normalización total, a esos pacientes les va mucho mejor. Por lo tanto, se han puesto de esta manera objetivos que nosotros hace unos 10 años no lo teníamos. Esos objetivos están en 2 tiempos fundamentales, en la semana 4 y en la semana 6. En la semana 4 tenemos que lograr que el paciente baje el 50% de las enzimas que tenía inicialmente. En el mes 6 el laboratorio debe ser normal, luego eso se continuará por un tiempo no bien definido, yo les dije entre 2 o 3 años, algunos dicen más tiempo, y ahí según la biopsia hepática se va a definir si el paciente puede suspender la inmunosupresión o no. En resumen, con respecto a la hepatitis autoinmune, como les dije, el tratamiento debe ser dirigido al paciente ahí a la carta. No es lo mismo tratar a alguien que tiene cirrosis que no tiene cirrosis, no es lo mismo tratar una falla hepática aguda que a alguien que no tiene falla hepática aguda. La dosis inicial, esto hay que tenerlo presente porque la prednisona, nosotros acá usamos la prednisona, que es habitualmente la vertisona, y las potencias son diferentes. Por lo cual, cuando la literatura habla de 40 miligramos de prednisona, estamos hablando más o menos de unos 20 miligramos de la vertisona, de la que habitualmente utilizamos. Es decir, que eso también hay que tener un concepto importante porque para no sobrecargar al paciente de corticoterapia. También se ha puesto en uso la budesonida en estos enfermos,
pero la budesonida no ha tenido buenos resultados en la hepatitis autoinmune, salvo en un grupo de pacientes que tienen una enfermedad hepática más leve. Ahí no hubo mucha diferencia con los corticoides y, como ustedes saben, la budesonida tiene una característica de tener menos efectos sistémicos que lo que tienen los corticoides convencionales. Entonces, recordar los objetivos a la cuarta semana, al sexto mes. Se le puede agregar al paciente, como hemos dicho, la satioprina. Nosotros preferimos no comenzar directamente con la satioprina, porque a veces la satioprina es tóxica para el hígado y puede generar algún tipo de impacto sobre el hígado que nos confunde sobre la respuesta a los corticoides. Recordar también que si hay intolerancia a la satioprina o hay efectos adversos a la satioprina, como la supresión medular o pancreatitis, por ejemplo, tenemos la alternativa del micofenolato. El tratamiento no debe ser menor de 3-4 años y recordar, sí, antes de suspender, tener una biopsia hepática que nos diga que la inflamación sea mínima, el hígado esté normal si es posible, para poder intentar en ese grupo de pacientes suspender la inmunosupresión. Vamos a la colangitis biliar primaria. Esta tiene, a diferencia de la hepatitis autoinmune, su presentación es colestásica. La otra, mientras que era hepatítica, esta es colestásica. La patogénesis de la enfermedad todavía no está definida. No se sabe cuál es el gatillo que termina desencadenando la enfermedad, pero todos aceptan de que tiene una base de tipo autoinmune. Y ese mecanismo autoinmune persiste, obviamente, durante todo el transcurso de la enfermedad, de que uno hace el diagnóstico hasta que el paciente o lo seguimos o termina el trasplante hepático o muere. La colestasia habitualmente se presenta cuando el mecanismo inmunológico terminó generando una injuria al epitelio ductal, y esa injuria al epitelio ductal va a llevar a la destrucción del mismo, lo cual nosotros lo llamamos a eso ductopenia, y esto va a traer aparejado la colestasia. A partir de ese momento, no solamente entra en juego el mecanismo patogénico de la enfermedad, la parte inmunológica, sino también la colestasis. Es decir, los ácidos biliares que se retienen también son hepatotóxicos y van a generar problemas o van a adicionar problemas al mecanismo de tipo inmunológico. Finalmente, el paciente va a llevar a la fibrosis hepática, cirrosis y las complicaciones vinculadas con la misma. Un dato importante de la hepatitis autoinmune que les quiero mostrar en este par de diapositivas es el sector de la vía biliar que afecta a la enfermedad. Ustedes deben tener la idea de que cuando hablamos de compromiso de la vía biliar, hay dos sectores fundamentales, los que se conocen como vías biliares de pequeño calibre, que son vistas solamente a nivel microscópico, y las que están comprometiendo a las vías biliares mayores. Por ejemplo, la colangitis clerosante primaria afecta a las vías mayores, ya sea estas intra o extrahepáticas, mientras que la colangitis biliar primaria afecta solamente la vía biliar intrahepática de pequeño calibre. Eso es un dato relevante para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué afecta a ese sector? Todavía no está bien establecido. La enfermedad, como ustedes ven, afecta fundamentalmente al sexo femenino. Tiene la característica, y esto es muy importante como marcador, que hay una asociación con los anticuerpos antimitocondriales. Cuando los anticuerpos antimitocondriales están presentes, eso es altamente sugerente de la enfermedad, y tiene como enfermedades autoinmunes asociadas, especialmente el síndrome de Sjögren y el CREST. Aquí también tiene un grupo de enfermedades asociadas, y muchas veces uno termina haciendo el diagnóstico de la enfermedad hepática, y en este caso de colangitis biliar primaria, a partir de enfermedades sistémicas, ya sea vistas por los endocrinólogos o por los reumatólogos. Como ven, el Sjögren está casi en un 50%, algunos dicen hasta más frecuente su asociación, hasta el 60%, artritis, Raynaud, CREST, etc. Son todas enfermedades que pueden estar asociadas.
Y si no están asociadas en el momento del diagnóstico, hay que seguirlas y hay que seguir buscándolas, porque pueden presentarse no en forma simultánea, sino en forma de seguimiento. ¿Cómo se establece el diagnóstico de la enfermedad? Fundamentalmente por 3 puntos. Por la presencia de colestasis crónica. Nosotros llamamos colestasis crónica aquella que se extiende por más de 6 meses. Se caracteriza por la bioquímica característica de la colestasis, aumento de la fosfatasa alcalina y la gamma-GT. El paciente puede tener clínica de colestasis, que está dada por el prurito, la ictericia y iobastenia. Cuando está presente esa característica, la enfermedad se la denomina como sintomática. Cuando no están presentes ninguna de esas manifestaciones, se la conoce como asintomática. Y esto es importante porque van a ver que tiene impacto en la sobrevida. La asociación con anticuerpos positivos, que son los antimitocondriales, o también con anticuerpos antinucleares que son específicos de la CBP. No en todos lados contamos con estos anticuerpos específicos de la CBP, pero son importantes considerarlos cuando los antimitocondriales son negativos. Los antimitocondriales son negativos solamente en un 5% de la enfermedad. Es decir, que en esa situación tenemos la alternativa de contar con estos otros anticuerpos para poder arribar al diagnóstico. Y finalmente, la histología compatible con la enfermedad. Clásicamente, la cosa era así. 2 de estos 3 criterios hablaba de probabilidad. Cuando estaban presentes los 3 criterios se hablaba de diagnóstico definitivo. No obstante, hoy las guías recomiendan que con 2 criterios presentes, que sería la colestasis crónica más los anticuerpos antimitocondriales, la biopsia hepática no sería necesaria. Nuestra idea es que la biopsia hepática debería continuarse porque nos da algunos datos que se pueden pasar por no contar con la biopsia hepática. No obstante, esta acotación muy relevante que las guías no recomiendan la biopsia hepática, hay situaciones en las cuales la biopsia hepática es imperiosa llevar adelante para esclarecer la enfermedad, que son en aquellos casos, como les dije, que los antimitocondriales son negativos. Ahí hay que tener la biopsia hepática para saber si el paciente tiene características histológicas de la enfermedad. La coincidencia con otras enfermedades, por ejemplo, el hígado graso o hepatitis autoinmune, que eso se llama sobreposición, que cuando las dos enfermedades o 2 características de las 2 enfermedades están presentes, y también puede ser requerida en aquellos casos en los cuales el paciente presenta alguna enfermedad autoinmune determinada, como el Sjögren o el lupus eritematoso sistémico, y hay compromiso hepático y uno quiere esclarecer si es simplemente compromiso hepático por esas enfermedades o si tiene asociada la CBP. Aquí pueden ver lo que se conoce como curso natural, que si ustedes comienzan con un 100% de los conductos biliares, el mecanismo inmunológico termina destruyéndolos. A medida que los termina destruyéndolos, se produce pérdida de los conductos biliares, eso se conoce como ductopenia, y a medida que va perdiendo los conductos biliares, es obvio que va a tener el paciente mayor colestasis, y esto también va a generar mayor fibrosis. Así que el estadio de la enfermedad va a pasar por 4 hasta llegar a la cirrosis totalmente completa. Aquí, en una forma más graficada, pueden ver que las 2 formas clínicas de CBP, la sintomática y la asintomática, tienen las siguientes características. La sintomática no va a tener manifestaciones clínicas. La sintomática se va a caracterizar por un tiempo evolutivo mucho más prolongado, se estima aproximadamente de 20 años. Una vez que entra en la forma clínica sintomática, es decir, la aparición de prurito, astenia y o hiperbilirubinemia, que vean que la bilirrubina
cuando empieza a incrementarse porque el paciente está entrando en la etapa final de la enfermedad, tiene una evolución más corta, más tórpida, va a llevar a la cirrosis hepática y esos pacientes van a tener complicaciones y finalmente o mueren o van al trasplante hepático. Vean también que el prurito, que la génesis del prurito todavía no está bien clara, pero se le atribuye mucho a los ácidos biliares. Cuando disminuye la síntesis de ácidos biliares tiene la característica que el prurito, como ven acá, desaparece, mientras que a medida que progresa la enfermedad, la astenia en estos pacientes se hace más manifiesta. Hay una variante clínica que se la conoce como preclínica, en la cual lo único que tiene el paciente cuando lo va a ver son los anticuerpos antimitocondriales positivos y toda la bioquímica es normal. Es decir, el laboratorio, el patograma es normal. La única manera de arribar el diagnóstico en esta situación es mediante la biopsia hepática, como ya se le había hecho mención. Hay un cambio en la presentación clínica de la enfermedad. Esto es un estudio que habíamos hecho ya hace más de 13 años, pero esto se está volviendo a hacer en el servicio que dirige el doctor Valerga y está teniendo los mismos resultados que este. Vean que la forma clínica sintomática era la que predominaba en los años 70 y vean cómo esto, bueno, va a ir disminuyendo con el transcurso del tiempo y va incrementando la forma clínica sintomática. Esto no es solamente la observación en Argentina, sino la observación mundial y se le atribuye a un mejor conocimiento por parte de los clínicos de la enfermedad. Hay que remarcar que cuando uno hace el diagnóstico en forma sintomática, el paciente va a tener una sobrevida mejor y va a responder probablemente mejor al tratamiento. Acá podemos ver en estos gráficos que son íconos de la historia de la CPP, donde la forma clínica sintomática en rojo tiene una sobrevida similar a la población general, macheada por edad y sexo. Y pueden ver que hasta los 10 años las curvas son similares. No obstante, vean también que cuando el paciente se hace sintomático, es decir, cuando aparece algún síntoma, observen cómo la sobrevida disminuye notablemente. Se hace significativa la diferencia. Vamos al tratamiento. Dos cosas sobre el tratamiento. El tratamiento, a pesar de ser una enfermedad de tipo autoinmune, la inmunosupresión ha fracasado en esta enfermedad. Y todo se ha basado en lograr un cambio en el metabolismo de los ácidos biliares. Ahí se ha centrado el tratamiento de la CBP. Es decir, que el enfoque terapéutico ha ido fundamentalmente a este aspecto, a la colestasis, no tanto al mecanismo de tipo de inmunosupresión. Y ahí la dosis, la droga, el gold standard de tratamiento, me adelanto, es el ácido ursodesoxicólico. Entonces el enfoque de tratamiento en la actualidad de la CBP es sobre la colestasis fundamentalmente y sobre las manifestaciones de la colestasis, que es el prurito, la astenia y la osteopatía. No tenemos todavía elementos fuertes o tratamientos fuertes para evaluar la fibrosis, y la inflamación puede estar indicada cuando el paciente presenta algunas características de la hepatitis autoinmune, como les he dicho, puede haber sobreposición entre esas dos enfermedades. Así, la primera línea de tratamiento consiste en el ácido ursodesoxicólico. Esta es la dosis que se reconoce como más óptima para el paciente. La respuesta se mide a los 12 meses. Vamos a ver ahora que se está teniendo la tendencia a que esa evaluación sea antes de los 12 meses, no estar esperando ese tiempo para tomar otra conducta. Y si el paciente no llega a objetivos bien claros, a los 12 meses se pasa a una segunda línea de tratamiento. Se le agrega al ácido ursodesoxicólico otra droga. Uno de los más elementos de evaluación
ha sido lo que se conoce como los criterios de París II, que es fosfatasa alcalina y AST menor de 1.5 por el valor normal al año de tratamiento con el ácido ursodeoxycholico. Si ustedes no logran ese objetivo, sería pasible el paciente colocarle una segunda línea de tratamiento. ¿Y por qué es eso? Porque se ha visto, dependiendo de... Estos son todos criterios de respuesta al tratamiento, pero observen que si el paciente no logra los criterios y los objetivos de tratamiento, como pueden ver, ya sea Barcelona, vean acá la sobrevida que es menor, como los criterios de París, como distintos tipos de criterios bioquímicos que se aplican, el paciente le va peor. Entonces, ese grupo de enfermos, bueno, hay que tratar de agregar algún otro tipo de tratamiento. Y este es un dato muy importante que apareció en este último tiempo, donde pueden ver pacientes tratados con ácido ursodeoxycholico. En verde están los que lograron la respuesta completa, en naranja están los que presentaron respuesta incompleta, es decir, no llegaron a ese objetivo, y en rojo están aquellos que no fueron tratados. Y observen cómo los pacientes, a pesar de tener una respuesta incompleta tratados con ácido ursodeoxycholico, les fue mejor que aquellos que no fueron tratados, que no recibieron tratamiento, pero obviamente los que tuvieron la respuesta completa les fue lo mejor. Este grupo de enfermos, es decir, los que han tenido respuesta incompleta, debemos detener el ojo porque estos pueden progresar y pueden ir a la cirrosis hepática. Pero, en el año pasado, se muestra esto, que ya nosotros lo habíamos insinuado hace 5 años atrás, que si nosotros logramos la normalización del laboratorio, es un objetivo mucho más interesante que la de lograr que la fosfatasa alcalina, como les había mostrado, esté por debajo de 1.5 de valor normal. Y vean que aquellos que lograron que la fosfatasa alcalina esté en el rango normal les fue mejor que aquellos que estuvieron por debajo de 1.5. Así que el objetivo actual, o la tendencia actual, es normalizar la bioquímica hepática. Dicho esto, si ustedes no han logrado esos objetivos, acá está la segunda línea de tratamiento, que están, estas son las drogas que han sido probadas. Nosotros en Argentina no contamos con el urticólico, pero contamos con el bezafibrato y el fenofibrato. Probablemente el bezafibrato es el que más ha sido empleado mundialmente y es el que más experiencia se tiene. Es decir, que para nosotros, si no respondió al ácido ursodeoxycholico, la segunda línea de tratamiento para incluir va a ser el fenofibrato o el bezafibrato. Los criterios, esto es para reafirmarlos, ya no son más tal vez 12 meses esperar, sino hasta el 6º mes. En el 6º mes se dice que lo que no se logró al 6º mes es muy poco probable que se va a lograr al año. Solamente un 10% de los que no lograron el impacto sobre la fosfatasa alcalina al 6º mes lo van a lograr al año. Entonces no esperar el año, sino tomar la medida, la conducta de agregar una segunda línea al 6º mes. El bezafibrato, simplemente para mostrarles dónde actúa dentro de lo que es el metabolismo de los ácidos biliares, tiene varios puntos de acción, porque esto lo quiero remarcar porque muchas veces nosotros que lo indicamos el bezafibrato, cuando van a un médico o a un cardiólogo le dice, pero ¿por qué si usted tiene los triglicéridos normales, tiene los lípidos normales, por qué está recibiendo bezafibrato? Bueno, el bezafibrato, además de ese efecto que tiene también este efecto de actuar sobre el metabolismo de los ácidos biliares y actúa en forma sinérgica con el ácido ursodeoxycholico, lo potencializa. Y por otra parte tiene algunos efectos peculiares, como que es antiinflamatorio. Así que el bezafibrato le agrega un plus más a lo que es el ácido ursodeoxycholico. Bueno, este es un resultado que han tenido con el ácido urticólico. Mi idea no era traer esta diapositiva,
pero el ometicólico es interesante, es una nueva alternativa terapéutica, pero produce prurito en determinada dosis, por lo cual prácticamente el ácido meticólico está muy discutido en la actualidad. El trabajo más importante que se ha llevado adelante sobre bezafibrato lo han hecho los franceses. El trabajo se llama Besurso y ha tenido un resultado realmente muy interesante. 67% de los pacientes lograron normalizar el laboratorio hepático. Eso es un dato realmente muy fuerte. Nosotros también hemos hecho con bezafibrato y hemos tenido también resultados, como ustedes pueden ver, como segunda línea de tratamiento, es decir, en aquellos que no anduvieron bien con el ácido urso desacicólico, al agregar el bezafibrato, hemos tenido también un impacto favorable. Y si uno pone como meta la normalización de la fosfatasa alcalina, bueno, con esto lo hemos logrado en casi un 75-76% de los pacientes. Finalizando, les diría que cuando ustedes hagan el diagnóstico de CBP, hay un grupo de pacientes que va a tener peor pronóstico que otros. Los que van a tener peor pronóstico son los más jóvenes, pero posiblemente porque es más agresiva la enfermedad, el sexo masculino. Si el paciente presenta síntomas características de la colestasis como la astenia, la ictericia o el prurito, si la albúmina está baja y la bilirrubina alta, son pacientes que le va a ir peor. Si la fibrosis avanzada, es decir, si está en estadio F3 o F4, como hemos visto, si el paciente tiene ductopenia, que este es un dato que lo da la histología, por eso nosotros seguimos haciendo biopsia, al igual que la hepatitis de interfase, que son características de la hepatitis autoinmune. Tanto la fibrosis avanzada, que uno la podría llegar a evaluar mediante la elastografía, pero fundamentalmente la ductopenia y la hepatitis de interfase, no hay otra manera de evaluarla que no sea en la actualidad mediante la biopsia hepática, y eso nos permite ver el curso que va a tener el paciente. Por eso la biopsia hepática para nosotros sigue siendo un elemento importante para el diagnóstico de la enfermedad y para el pronóstico. Bueno, y finalmente remarcar el ácido urso, aún quizás en el futuro no sea combinada las drogas inicialmente en el momento de establecer el diagnóstico, pero hoy por hoy el ácido urso es la primera línea de tratamiento. Si el paciente no responde en los tiempos que hemos dicho, se pasa a una segunda línea, porque si no responde le va peor. Muchas gracias.